En este bloque de huellas vamos a repasar la vida de una persona que vivió en San Francisco, no mucho tiempo, pero que tuvo una gran trascendencia a nivel nacional. Hay muchos personajes de este tipo, que nacieron o vivieron en San Francisco y que después alcanzaron una notoriedad importante en lo que hacían en el nivel nacional. Si yo les digo Amleto Bergiati, probablemente a ustedes no les diga absolutamente nada. El que sí sabe quién es esta persona, qué hizo en San Francisco y qué logró en su vida posterior, es Arturo Bienedel. Arturo, vos que nos sacás de todas esas dudas que tienen que ver con esa historia tan rica que tiene San Francisco y que, bueno, muchos de nosotros desconocemos, ¿no? Un nombre que si vos me decís hasta te diría que no lo he escuchado nunca en mi vida. Claro. ¿Quién es? Amleto Enrique Bergiati, ¿no es cierto?, es quien firmaba siempre con el seudónimo de Julián Centella, una persona que ha trascendido después a nivel nacional con sus poemas en lunfardo, que a lo largo de casi 30 años aproximadamente tuvo un desempeño muy importante en el mundo del lunfardo en Buenos Aires, componiendo tangos, escribiendo algunos libros, escribió una novela, una única novela, precisamente sobre el bajo mundo porteño, y bueno, estuvo vinculado con los ¿Esto en qué décadas aproximadamente? ¿En qué él se destacó en Buenos Aires? Comienza a trascender desde finales de los años 30 hasta que fallece en el año 1974. Hay que decir, Arturo, que en esa época hablar el lunfardo era realmente un signo de pertenecer a un estrato social que en muchos sectores se lo degradaba. Exacto. Bueno, ahora hay que tener en cuenta también el origen de Bergiati o de Julián Centella, porque todos lo toman como que, y él mismo se presentaba como nacido en el barrio de Pompeya, en Buenos Aires, en fin, pero él realmente nació en el año 1910, en octubre de 1910, en Parma, en Italia. Era hijo de un periodista considerado anarquista en Italia, que allá por 1922, ya acosado por el surgimiento del fascismo, claro, con la llegada de Mussolini en el gobierno de Italia. Después de la Primera Guerra Mundial, el acceso del fascismo al gobierno de Italia, claro. Que, bueno, todo lo que era una idea de izquierda, socialismo y comunismo, que el comunismo estaba surgiendo, ¿no es cierto?, en el mundo, como vimos cuando se trató el tema de la Primera Guerra Mundial. Claro, 1917 la Revolución Bolchevique. La revolución, pero todo comienza después. Para más era sobre finales del año 17. Te decía que el papá era periodista anarquista en Italia y huyen con su familia desde Italia y vienen a radicarse a San Francisco en la Argentina. Seguramente si ellos venían acá es porque acá habrán tenido familiares, claro, no sabemos si con ese apellido o no, y él llega acá a San Francisco teniendo ya 12 años. Julián Centella llega teniendo 12 años aquí a San Francisco. El papá acá no ejerce periodismo, sino que se dedica a la carpintería, va a trabajar en un taller tradicional de los que había en la época en San Francisco, y él también, para ayudar, digamos, el sustento de la familia, ingresa como cadete en la que era la farmacia La Europea. Claro, los chicos a esa edad, en esa época, los adolescentes trabajaban. No solo los chicos, vos difundiste mucho que las chicas, las adolescentes, ya con 14 años, trabajaban en fábricas como Tampieri. Sí, exactamente. De hecho, vos también nos recordaste en algún momento, una de las víctimas del primer tampierazo, el de 1929, Herminia Venegas. Un tema que trabajó muchísimo Beatriz Casali, ¿no es cierto? Tenía 14 años. 14 fue años, asesinado en esa protesta social. Sí, sus compañeras, las que lo acompañaban después en el sepelio y todo demás, eran de la misma edad. Entonces tenemos que imaginarnos un mundo completamente distinto del actual, ¿no? Con adolescentes, bueno, que salían ya a ganarse el pan. A ganarse el pan, sí, exactamente, temprana edad. Y entonces él, a esa edad, a los 12 años, era cadete de Farmacia La Europea, que era del señor Perlo, Juan Perlo, que estaba ubicada
en un edificio que existe actualmente, con modificaciones, en calle Alberdi y 25 de Mayo, Claro. donde está hoy por hoy las oficinas de Seguro Nación. Sí, señor. Sí, señor. Ahí estaba la Farmacia Pelo y ahí trabajó Amleto Bergiati, que luego sería Julián Centella. Ellos están poco tiempo acá, y en el año 23 ya se van a Buenos Aires, la familia se radica después ya en Buenos Aires, y lo curioso es que, bueno, él va un poco a la escuela allá en Capital Federal, pero luego lo expulsan de las escuelas en razón de su mala conducta, y un tipo que le gustaba más estar en la calle, y de ahí viene un poco ese roce que él tiene Claro. con lo que sería el bajo mundo y con lo que él empieza a escribir, si bien y lo analiza mucho, ¿no? Cuando escribe, él escribe mucho sobre la prostitución, sobre la mendicidad, sobre la pobreza. Es el mensaje que él tenía. Seguramente tomado también del pensamiento que tenía su padre, que era una persona, ¿no es cierto?, que escribía a favor de los que para la época eran las personas que estaban marginadas. Claro, claro, toda una influencia se nota ahí. Y qué notable, porque hace un aporte, Julián Centella, un aporte fenomenal al desarrollo del Sí, lunfardo. pero por supuesto. Qué notable el origen, que lejos de ser criollo, el origen del lunfardo está más vinculado a la inmigración italiana, claro. Bueno, y él se identifica después como nacido en Pompeya, en el barrio de Pompeya, Claro. que era arrabalero, digamos, en aquel momento. Tiene vinculaciones. Genera todo un personaje en torno de Julián Por Centella. supuesto, Julián Centella es un personaje. Claro. Julián Centella es un personaje, ¿no? Que se vincula luego con Hugo del Carril, con Aníbal de Troilo, con Lucio de Mare, con los grandes músicos y Claro. artistas del tango de aquel momento. Es más, él es autor de Lluvia de Abril, de La Vi Llegar, tangos, ¿no es cierto?, que son temas conocidos, ¿no? Claro, donde él pone letra a la música. Y la de edad los de primeros oro del músicos. tango, ¿no es cierto? Los Exactamente, 30, los por 40, los supuesto. 50. Él era muy bien considerado, escribe una novela, la única novela que él escribe, que se llama El Vaciadero, donde cuenta la vida de lo que serían los cirujas de hoy, ¿no es cierto?, que era la gente que vivía de buscar residuos y de ir a trabajar en el basural, que era el vaciadero. Claro. Después escribe sobre la prostitución, ha tenido programas en Radio Argentina y en Radio Colonia de Uruguay, que era obviamente muy escuchada, y en los diarios de Buenos Aires, por supuesto, las columnas de Julián Centella eran siempre muy bien consideradas, y bueno, hasta que fallece él en el año 1974. Y muere el 26 de julio del 74, justo en una fecha que es coincidente con el día de la muerte de Roberto Arlt en 1942 y de Eva Perón en 1952. Un día emblemático. ¿Habrá recordado en algún momento su paso por la Pampa gringa? No, pero él escribió uno de sus poemas dedicado a la infancia suya, ¿no es cierto? Fíjate, yo lo tengo escrito porque no es fácil de memorizarlo, de recordar los términos. Dice: quisiera masijarme en el infinita ternura de mi barrio de Purrete, en un cielo colado de bolitas y con el milagro del colear de los barriletes. Esto era una de las cosas que había escrito él. Y vos te lo imaginás como que si eso desde una cuestión porteña, por la forma en la que él lo dice y todo. Y él parte de la infancia la pasó en Italia, un año lo pasó en San Francisco, en un sitio donde si él habrá hecho algún tipo de travesuras en San Francisco en algún momento, con esto que recordaba en la infancia, a una cuadra de donde él trabajaba estaba lo que se llamaba la laguna. Claro, lo que es el Correo, claro. Que es la zona del Correo, que es la zona inundable primera de claro. San Francisco, ¿no es cierto? Precisamente por eso, porque eso era una laguna y era un sitio donde los chicos iban en todo momento a jugar y a chapucearse en el lugar y a bañarse, a tal punto que incluso poco antes de que llegue acá Bergiati, en esa laguna se había ahogado un chico también, ¿no es cierto? En el lugar. O sea, era un sitio, digamos, abandonado, trágico. Y lo que uno se puede imaginar tranquilamente a través de esas poemas, de las frases de ese poema, a un chico en el centro cívico de San Francisco, o en aquel momento en el ferrocarril, jugando a las bolitas o levantando una cometa, ¿no? También. Es perfectamente probable que en algún momento él haya pensado en eso de también. hecho, o sea, así como decimos que los chicos trabajaban, no, también tenían bastante momentos libres en los cuales se podía
distraer. Y esas eran algunas de las actividades de distracción. Está Qué lindo recuerdo, ¿eh? Así pasó entonces por este bloque de Huellas Julián Centella, un hombre que trascendió en la literatura lunfarda del país y que vivió en nuestra ciudad. Quisiera masijarme en la infinita ternura de mi barrio de Purrete, con un cielo cachuzo de bolita y el milagro coleado del barrilete. Verlo a mi viejo, un tano laburante que las hinchó parejo, limpio y claro, y minga como yo una torrante que la va de sober y se hace el raro. Vino en el Conterroso, fue un espiro, 3 hijos, la mujer a más un perro. Como un tungo tenaz la fue de tiro, todo se lo aguantó, hasta el destierro. Y aquí palmó, aquí está adormecido mi viejo, el pobre tano laburante. Se la tomó un acheno de descuido y me dejó un recuerdo lacerante. ¿Qué mundo habrá encontrado en su apolillo, si es que hay un mundo pa' lo que se piantan? Sin duda el cuore suyo se hizo grillo y su mano cordial es una planta.